Con su venia, diputado presidente. Adelante. Gracias. Duti jamadi gazo yazijan yawan una shudi di pentovine nara hogan zengua kugazorat ekeino yajaito handa dendayabu nuda de Camunzi. La que suscribe, Lucero Ambrosio Cruz, diputada de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, integrante del Grupo Legislativo de Morena. En ejercicio de las facultades otorgadas en los artículos 47, fracción 2 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, segundo y 124, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 134 de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo, conforme a la siguiente exposición de motivos. Primero, el Estado de Hidalgo reconoce como personas adultas mayores a todos los hombres y mujeres mayores de 60 años, de acuerdo con el Consejo Estatal de Población. En la entidad se tiene considerada una población de más de 210,000 personas mayores de 65 años, que representa poco más de 7% de la población total, y se estima que más de la mitad de los adultos mayores de Hidalgo sobreviven en condiciones de pobreza. De igual forma, el Estado reconoce como persona con discapacidad a toda aquella que por razones congénitas o adquiridas presentan una o más deficiencias físicas, intelectuales o sensoriales, sea de carácter permanente o temporal, y debido a las barreras creadas por el entorno social, ve limitada su participación, inclusión e integración a una o más de las actividades de la vida cotidiana. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la entidad el 5.6% de la población vive con algún tipo de discapacidad y, de acuerdo con el Coneval, se estima que casi la mitad de esta población enfrenta algún grado de pobreza. A su vez, el Estado de Hidalgo reconoce el derecho que tiene la población a recibir educación escolarizada y se estima que más de 871,000 estudiantes se encuentran inscritos en el sistema educativo público estatal, proveniente de un sinfín de diferentes realidades, muchos de ellos víctimas de la situación de pobreza que enfrentan sus padres o tutores. Segundo, el Estado de Hidalgo reconoce a través de la Ley de Derechos de los Adultos Mayores el derecho a la asistencia social a la población adulta mayor. Dentro de este derecho se tiene contemplado el acceso a descuentos en el transporte público. Así también, la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo establece en su artículo 134 que, tomando en cuenta las circunstancias particulares de los usuarios y las situaciones de interés general, se aplicarán tarifas preferenciales para adultos mayores, pero se puntualiza en que será el reglamento de la ley quien establecerá los términos y condiciones para la aplicación de estas tarifas, así como los medios de identificación que acrediten a los beneficiarios. Lo que ha ocasionado que la tarifa preferencial sea el resultado de una negociación y no de un reconocimiento legal, y por ende que algunos concesionarios o choferes de ruta se niegan a otorgar dicha tarifa. En el mismo tenor, la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Hidalgo establece, en el artículo 65, las personas con discapacidad gozarán de una reducción del 50% del costo del pasaje de los servicios de transporte público colectivo, con independencia de que estos sean operados directamente por la administración pública o bien hayan sido concesionados a particulares. Al igual que ocurre con la población adulta mayor, la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo prevé que será el reglamento, la ley, el que establecerá los términos y condiciones para la aplicación de la tarifa preferencial a las personas con alguna discapacidad, aún y cuando ya existe un marco normativo que señala claramente el porcentaje de descuento que tendría que ser aplicado. En lo que respecta a los estudiantes, la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo no tiene contemplado ningún tipo de tarifa preferencial. Tercero, de conformidad al INEGI,
la población adulta mayor que labora, 3 de cada 10 utilizan un servicio de transporte público para llegar a su centro de trabajo. De acuerdo con el INEGI, si se considera que la población mayor de 60 años también sale a hacer compras o de visita a familiares e incluso si se considera que un porcentaje significativo de la población adulta mayor se encuentra al cuidado de infantes estudiantes, el porcentaje del uso de transporte público aumenta considerablemente. Los adultos mayores presentan algo más que una estadística poblacional. Hoy, los adultos mayores forman parte de un segmento de la población vulnerable y requieren de la existencia de un marco normativo claro, favorable y aplicable que les garantice seguridad, confianza y movilidad. Cuarto, las personas con alguna discapacidad enfrentan día a día estereotipos sociales y culturales que en reiteradas ocasiones son una limitante para su pleno desarrollo físico y emocional. De acuerdo con la revista Forbes, 7 de cada 10 personas con discapacidad no tienen un empleo y de conformidad a la Asociación Latinoamericana de Población, en México una persona con discapacidad llega a ganar solo el 66.5% del ingreso que gana una persona sin discapacidad por el mismo trabajo. Esto coloca a la población, con discapacidad en una vulnerabilidad de ingresos total. El pleno reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad al acceso a una tarifa preferencial en el transporte público es solo una medida de las tantas que son necesarias para fomentar la justicia social en nuestra identidad. Quinto, la falta de oportunidades reales de oferta educativa en las comunidades y municipios ha ocasionado que cada vez sea más notorio que la población estudiantil, desde los niveles básicos hasta superior, tengan que moverse de su lugar de origen a otros en donde haya un centro educativo que les permita ejercer su derecho a la educación. Estos desplazamientos forzados a veces son cercanos y en otras ocasiones lejanos. Ello implica un gasto mayor a lo que de por sí ya es la educación en México. No es difícil encontrar a jóvenes que tuvieron que dejar sus estudios por falta de recursos económicos. Y es que en Hidalgo, las familias en varias ocasiones no pueden completar ni para el pasaje de sus hijos. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a la consideración del Pleno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 134 de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo. Artículo único. Se reforma el artículo 134 de la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 134. Tomando en cuenta las circunstancias particulares de los usuarios y las situaciones de interés general en los servicios de transporte público masivo y transporte público colectivo, se aplicarán tarifas preferenciales para adultos mayores, personas con discapacidad y a estudiantes de todos los niveles educativos, así como exenciones del pago de tarifa a niñas y niños menores de 3 años. Sin excepción alguna, la tarifa preferencial para adultos mayores y personas con discapacidad será del 50% del costo del pasaje, mientras que para estudiantes será del 25%. Las personas adultas mayores y estudiantes podrán presentar su identificación oficial que los acredite al abordar la unidad o al descender de la misma y por ningún motivo se les negará su tarifa preferencial. El reglamento establecerá las sanciones específicas a quienes incumplan lo establecido en este artículo. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Artículo segundo. La Secretaría de Movilidad y Transporte contará con 180 días a partir de la publicación del presente decreto para efectuar las modificaciones necesarias al reglamento de la ley, dado en el Salón de Plenos a los 27 días del mes de noviembre de 2018,
Atentamente, diputada Lucero Ambrosio Cruz. Es cuanto, diputado presidente.